¿Quién es AMLO? El presidente de México. ¿Ánimos autoritarios? No los percibo. ¿AMLO está solo? No, tiene a todo el pueblo. Y den gracias que no se persinó cuando escuchó su nombre. ¿Qué tal, amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque si en algún momento se sienten desolados, preocupados y tristes, ahí está el himno nacional. No va a haber una invasión, eso no es un escenario que tengamos en mente. Y de todas maneras tenemos nuestro himno nacional. Bueno, tampoco es como que sirva de mucho, pero es innegable que ahí está. La política y la gravedad se parecen en dos cosas. La primera es que tal vez no podemos explicarlo completamente, tal vez no podemos comprender todos sus alcances, pero si podemos ver cómo funciona en una cosa, podemos deducir cómo funciona en todas las cosas. Y segundo, por esta habilidad innata de romperme los huevos. No mames, ¿cuánto llevaba esto en el refri, cabrón? ¡Ah, su madre! ¿Sabe cuántos asesinatos lleva el gobierno de AMLO? ¿Asesinatos el gobierno de AMLO? Bueno, los grupos. No puedo yo decir que un gobernante haya matado. Estoy viendo que sí realmente existen asesinatos. Y en este episodio que debió ser completamente intrascendente, nos demostraron cuál era la pata chueca del segundo piso de la transformación. Ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación. ¿Ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la CNDH? La reelección de Rosario Piedra Ibarra como la encargada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debió ser aburrida, protocolaria y hasta si quieren olvidada en medio del cagadero que estamos viviendo por la reforma al Poder Judicial, la desaparición de organismos autónomos, la militarización de la seguridad pública, la guillotina presupuestal a más de 22 dependencias y el carrusel de violencia que vivimos todos los pendejos días. Pero no, cabrón, parece que en la Iglesia de la Cuarta Transformación uno de los mandamientos es hacer de cualquier procedimiento protocolario un reverendo cagadero. Es una decisión del Senado, la que se tomó ayer, y pues hasta ahí. Y miren que está cabrón hacer algo que le arrugue más la boca a Claudia Sheinbaum. Y todo empezó tan inocentemente cuando la Comisión de Justicia del Senado, encabezada por Javier Corral, tenía la encomienda de buscar a los perfiles más capacitados para renovar la presidencia de la CNDH. ¿Qué podía salir mal? Y no seamos ingenuos, la CNDH con Morena, con el PAN y con el PRI es el mismo organismo sin facultades jurídicas que lo único que puede hacer para salvar tus derechos humanos es escribirle una carta a cualquier autoridad para recomendarle, porque ni siquiera puede dar órdenes, solo recomendar que por favorcito, si no es mucha molestia y cuando tenga tiempo, deje de violar tus derechos humanos. El cierre de tu pantalón tiene más capacidades para defender tus derechos humanos que la CNDH. Pero lo que le martillea los tanates a cualquier autoridad y en cualquier nivel es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene capacidades de investigación, de opinión y sobre todo de publicidad, porque cualquier recomendación que haga la CNDH solía ser un señalamiento público y muy bien documentado del abuso de cualquier institución. No por nada se les tapó el gaznate a los militares y al gobierno de Enrique Peña Nieto cuando la Comisión Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos despedazaron la versión de la verdad histórica en el caso Iguala. Aquí en nuestro país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana irán a fondo en la investigación de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre. Esto lo señaló Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego de reunirse con dos de los expertos del organismo internacional. También se instruyó para analizar en el caso de posibles violaciones a los derechos humanos como tortura, trato cruel, inhumano o degradante. Y mejor ni les cuento cómo se pusieron cuando demostraron que la Marina había intervenido el basurero de Cocula. Según consta en videos de inteligencia obtenidos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y dados a conocer este lunes en el marco de su tercer informe por este caso. El grupo de expertos difundió la grabación y dio a conocer que estas diligencias realizadas por la Marina
eran hasta ahora desconocidas, además de no existir constancia de ellas en ninguna parte del expediente de investigación de la PGR. Por su misma conformación, la CNDH está imposibilitada a actuar o hacer actuar en contra de cualquier institución, pero como si fueran microbuseros que no saben manejar, todos estos fulanos con tanto poder también se ponen violentos cuando los exhibes. El superpoder de la CNDH es la de documentar y exponer cualquier agravio a los derechos humanos, y es por eso mismo que el caso Ayotzinapa le enseñó a nuestras Fuerzas Armadas que a la CNDH solo podía llegar o con parsa o con pedos. Y la 4T les consiguió a alguien que se indigna con la idea de que en México existen víctimas. El tema pendiente y que se denunció por el anterior ombudsman fue la falta de libertad de expresión. ¿Usted cómo atacará esta cuestión que se ha criticado precisamente al gobierno? Yo creo que donde hubo falta de libertad de expresión fue en los sexenios anteriores, y no lo digo yo, ahí están todos los periodistas asesinados o desaparecidos o intimidados. Entonces, ¿han asesinado periodistas? O sea, no. ¿No se ha enterado del asesinato de periodistas? Día 1, y hablar de periodistas asesinados era igual que pellizcarle una chichi. Y yo sé lo que pueden pensar de Rosario Piedra Ibarra, pero les aseguro que ella viene con los argumentos para calmar todas sus dudas. Que si tienen ellos alguna duda de mi imparcialidad, pues que no la tengan. No sean cabrones, iban a poner una ombudswoman que respondiera así. Mejor hubieran puesto a Bárbara de Regil. Acuérdate que el no puedo es para las personas que no pueden. ¿A qué voy? La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya estaba cooptada por la Iglesia del Bienestar. Ya tenían como titular a alguien que se había doblado directamente ante el régimen militarista de la Cuarta Transformación. Y era un completo despropósito buscar nuevos perfiles cuando podían reelegir directamente a Síndrome Piedra Ibarra. Solo tenían dos posibilidades. Dos. Bajo la convocatoria que todos aprobamos, discutimos y que ahora refirió la senadora Alejandra Barrales, bajo la base 13ª, o escogíamos una terna o proponíamos reelegir directamente a la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y güey, ante el asombro de todos, realmente existió el gesto para trabajar de manera diferente, porque la Comisión de Justicia creó un parlamento abierto y después entrevistaron a 37 perfiles para buscar al más calificado. Pero al final hicieron lo que todos esperaban de ellos. Ustedes, senadoras y senadores, hagan una reflexión. Dejen de hacer un circo de estos procedimientos cuando los puestos ya están dados. Y el abogado Miguel Nava no estaba equivocado, porque de esas 37 entrevistas con sus debidos cuestionamientos y sus oportunos argumentos, es el día en el que todavía tengo pesadillas con la comparecencia de Rosario Piedra Ibarra. ¡Chinga tu madre! Desgraciadamente hemos tenido una comisión prácticamente inexistente. Hoy que la crisis de derechos humanos es peor que nunca, aquí en este Senado de la República hay quienes han afirmado que en México ya no existen las desapariciones forzadas, las ejecuciones, las torturas, y bueno, pues queda claro que quien afirma eso es porque no conoce la situación de este país. Claro que ya no existen las ejecuciones extrajudiciales ni las desapariciones por parte del Estado. Por parte del Estado. ¡Ah, no! Una pequeñita, una niña de apenas 9 años, murió presuntamente por recibir disparos de elementos de la Guardia Nacional. Esta tarde un elemento de la Guardia Nacional disparó contra un vehículo donde viajaban 3 estudiantes de agronomía de la Universidad de Guanajuato. Uno de los estudiantes de 19 años murió. 3 personas, entre ellas una mujer embarazada, fueron asesinadas este domingo por guardias nacionales cuando viajaban con 2 miembros más de otra familia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y bueno, ya se lo comentaba, en este México violento se dio una nueva ejecución extrajudicial. Fue en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde elementos del ejército mexicano habrían ejecutado a 5 sicarios, manipularon la escena para que se determinara que solo había sido un enfrentamiento. Imagínate que eres la encargada de defender los derechos humanos a nivel federal y que durante tu periodo negaste que se asesinaran periodistas, aseguraste que ya no hay ejecuciones extrajudiciales y que propusiste que se extinguiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos para convertirla en la Defensoría del Pueblo. Estamos trabajando para hacer de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos una verdadera Defensoría del Pueblo y
acoplarla a las necesidades del pueblo de México y no basadas en un modelo anglosajón que es meramente testimonial y que no puede hacer nada ante las violaciones graves del Estado. Pueblo al que sabemos no pertenecen los que no están de acuerdo con el gobierno. Si después de acabarse el aguinaldo se sienten con la necesidad de darse de topes con la pared, no pierdan la oportunidad de ver la entrevista de la señora Piedra para que puedan ser testigos de una de las comparecencias más evasivas, mentirosas y distorsionadas en la historia de la CNDH. O en la historia de las entrevistas, da igual, califica también. Sí, primer ejemplo. Tuvimos el lamentable caso de Heidi Mariana, que también presentaron una queja ante la comisión. Ella fue víctima de una ejecución extrajudicial por agentes de la Sedena en el mismo año. Y en este caso en particular, no solamente no se emitió una queja, sino que la propia comisión se ocupó de deslindar al ejército de su participación en estos hechos. Heidi fue una niña de 4 años que murió asesinada mientras viajaba con su hermano de 7 y su abuelastra. Y discúlpenme, pero muy pendejos deben de estar los elementos del ejército para que en un enfrentamiento contra delincuentes, a lo único a lo que le logran atinar es una niña de 4 años. Vienen a cuidar la ciudad. ¿De qué? Nosotros nos cuidamos de ellos. ¿Que dispararon a quién? Iban solos disparando. No iban otros carros. No iban otras camionetas. No, y más pendejos nosotros por pagar el entrenamiento, servicio y pensión de unos cabrones que ni siquiera saben apuntar. Pero si las acciones de los militares nos deberían de indignar, la respuesta de quien se supone tiene que defender a las víctimas es para arrancarse los dientes del pinche coraje. No es que hayamos deslindado en el caso de la niña Heidi, sino que precisamente la investigación que arrojaron las autoridades y corroboradas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se vio que no había sido la Sedena quienes habían ejecutado a la niña Heidi, sino había sido víctima de lamentablemente la muerte de esta menor de parte de los grupos de la delincuencia organizada. ¿En serio? ¿Y por qué no mejor le preguntamos qué opina la mamá de Heidi? No hay ninguna duda. Mi niño de 7 años es sobreviviente. La pareja sentimental de mi papá es sobreviviente. Y ella es la única persona que sabe la verdad. Y las únicas personas que vio en ese momento del accidente fue personal de militar. ¿Y a ustedes se les han acercado para llegar a algún arreglo o amenazarlos? No ha habido nada de esto. El ejército mexicano de un principio estuvo muy insistente, pero no le di la oportunidad de que me convenciera de recibir una indemnización, porque yo no vengo a pedir mucho al presidente. Esto lo he dejado muy en claro. Yo no vengo a pedir dinero. Yo no vengo a pedir lujos, nada. Yo lo único que vengo a pedir es justicia y que encarcelen a los responsables para que mi niña pueda estar en paz. Y ese es solo un ejemplo de cómo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí se convirtió en defensoría, pero de las Fuerzas Armadas. Con todo y los testimonios de las víctimas que estuvieron ahí cuando asesinaron a Heidi, la comisión adoptó el discurso oficialista de que fue una bala perdida de un grupo de delincuentes que nunca nadie vio. Porque ni modo de aceptar que las Fuerzas Armadas le disparan a vehículos sin primero investigar. Y 6 migrantes murieron y 10 más resultaron lesionados tras un ataque perpetrado por elementos del ejército mexicano en contra del vehículo en el que viajaban. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa, los elementos realizaban recorridos de vigilancia sobre la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla en Chiapas, cuando detectaron una camioneta que iba a alta velocidad, misma que al ver a los uniformados desvió su camino y sucedió esta tragedia. Pero la comparecencia no terminó ahí, porque ahora sabemos que la única diferencia entre Rosario Piedra y un elemento del ejército es que el elemento del ejército no consiguió el trabajo con el prestigio de su mamá. En el caso de la Sedena, en esta gestión se abrieron 2.256 expedientes. O sea, hemos estado atentos a todo lo que hay, señalando a la Secretaría de la Defensa Nacional, de los cuales hemos resuelto 1945, lo que representa
el 86.21 de estas quejas. Y hay que destacar que los derechos más frecuentes vulnerados hoy por el Ejército no son violaciones graves, sino a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la integridad y a la seguridad. No mames, esas respuestas son tan engañosas que parece que las compró en Temu. La CNDH recibió 3.480 quejas en contra del Ejército y la Guardia Nacional por violar derechos humanos. Y la comisión encargada de protegernos a todos solo emitió 13 recomendaciones para la Guardia Nacional y 21 para el Ejército. 34 de 3.480 quejas. El 1%, cabrón. Y para no tener que explicar por qué solo se emitieron esa cantidad de recomendaciones, Rosario Piedra se avienta un mortal invertido diciendo que más del 85% de las quejas ya se resolvieron, sin aclarar que las resolvieron a favor de las Fuerzas Armadas. Y extrañamente es el mismo discurso de los voceros del régimen. Para empezar, de todos los casos relacionados a la Sedena, el 86% lo resolvió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en el caso de la Guardia Nacional, lo resolvieron más del 85%. Es decir, la narrativa per se de que la CNDH encubre una supuesta inexistente militarización, no tienen idea de lo que es la militarización en este país, no la conocen en otros países, no utilizan los términos de manera banal y conforme a la Guardia Nacional va dirigido, entre otras cosas, para atacar la arquitectura de la estrategia de seguridad de la 4T. Ah, chinga, yo no sabía que el Ejército también tenía equipo de nado sincronizado. Y miren, tal vez esta parte nada más sea por chingar, pero el discurso de la senadora Claudia Anaya es uno de los mejores momentos que le haya visto a cualquier político en muchísimos años. Veo que trae ya un pensamiento preconcebido de que las Fuerzas Armadas no van a violentar los derechos humanos porque la presidenta jamás daría esa orden. Esta misma semana hay un video de militares diciendo que van a matar flagrantemente a un ciudadano. Si usted ya trae este pensamiento preconcebido, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo va a actuar si usted está pensando como miembro de un corporativo político? Porque usted es miembro fundador de Morena. Así fue como usted pasó a la terna, aún y con mi desacuerdo en ese momento. ¿En qué le ayuda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos si su Consejo Consultivo continuamente le está renunciando? ¿En qué le ayuda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos si usted tiene un constante conflicto con las organizaciones de derechos humanos que han dedicado su historia a defender las violaciones de derechos humanos? Creo que senadora, esta etapa se está excediendo del tiempo. Sí, presidenta. Pues entonces yo prefiero no preguntar, porque además, si pregunta uno para que ella mienta o quiera distorsionar los hechos de cómo sucedieron, yo prefiero no preguntar y le dejaría nada más la reflexión. Déjele el espacio a la presidenta Claudia Sheinbaum de tener una mejor acompañante en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si es por un sueldo, yo le regalo el mío. ¿Es cuánto? Y lo que más me mama de este momento es que bien chill de cojones se fue de la comparecencia para que resolvieran el cagadero que les dejó. No, pero sí, mire, yo quisiera aclarar, o sea, porque no me parece. Sí, o sea, habla para precisamente. A ver, es que sí hizo preguntas. Sí hizo preguntas. No hizo preguntas, pero yo quisiera nada más aclarar. Quisiera nada más aclarar porque me ofenden. A ver. Y ni siquiera es necesario que vean toda la comparecencia para saber lo mal que lo hizo la señora Piedra, porque ni siquiera el bloque de Morena, Partido Verde y PT votaron por la mejor amiga del tinte color zanahoria. Rosario Piedra ganó un voto. Un voto en una comisión repleta de integrantes del mismo partido que ella ayudó a fundar. Ni siquiera la coalición del régimen se atrevió a evaluarla positivamente. Y es más, no le crean ese Excel. El mismo Javier Corral confirmó que Rosario Piedra no entró dentro de las 5 mejor evaluadas. En primer lugar, Nacheli Ramírez Hernández. En segundo lugar, Tania Ramírez Hernández. En tercer lugar, Paulina Hernández Diz. En cuarto lugar, Carla Alejandra Obregón. Y en quinto lugar, Carlos Pérez Vázquez. Esta fue la primera consideración y evaluación que hicimos nosotros, la circulamos a los miembros de la comisión, participaron prácticamente
todos con su opinión. La terna que iba a llegar al Senado estaba conformada por Nacheli Ramírez, Tania Ramírez y Paulina Hernández, perfiles que, no puedo dejar de insistir, fueron votados positivamente por integrantes de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Es más, ¿saben cómo fue que Nacheli Ramírez fue la aspirante más votada? Porque Nacheli fue la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la CDMX, mientras Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno. Pero a 2 minutos de aprobar la terna, apareció la mano que no sabe pichar. Nosotros hicimos del conocimiento de los candidatos, los participantes y de la opinión pública que nos comprometíamos a que una vez hecha la evaluación de los participantes, nosotros estaríamos conformando esta terna con los mejor calificados, con quienes obtuvieran las mejores calificaciones. Y esto no es así. Estamos faltando a ese compromiso en virtud de que una de las integrantes de esta terna no solamente no fue una de las mejores evaluadas, sino que fue la peor evaluada. La Comisión de Justicia no le hizo justicia a su propia evaluación y sacó a la segunda candidata mejor evaluada para poner a la candidata que solo consiguió un voto, que fue criticada por múltiples organizaciones civiles y que ni siquiera consiguió el respaldo de la organización que fundó su mamá. La candidatura de Piedra sigue generando polémica. Esta vez el golpe vino desde su flanco personal. El Comité Eureka, el histórico colectivo de familiares de personas desaparecidas en México que fundó Rosario Ibarra de Piedra. Su madre del actual ombudsperson, manifestó su tajante rechazo a que Piedra haya sido incluida en la terna propuesta para la elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El texto, dado a conocer el día de hoy, establece que nos parece inaceptable que por intereses ajenos al proceso sea impuesta en la terna la persona que demostró a lo largo de 5 años su incapacidad para dirigir la CNDH con independencia del Estado perpetrador de graves violaciones a los derechos humanos. Y de todas las maromas que se aventaron, la que creyeron que los haría caer de pie fue la del consenso político. Y escuchando las voces de quienes quieren proponerla a ella para ser reelecta, se integró a la terna. Es así como se integró esta terna. Porque la terna también, compañeras y compañeros, ese es el trabajo político que realizan también los presidentes de las comisiones, pues tienen que escuchar a los distintos grupos parlamentarios. No solamente se trata de conseguir, en efecto, los perfiles más idóneos y mejor evaluados. También se busca tener el mayor consenso político posible para hacer viable las decisiones. Oye, qué buena estrategia. A lo mejor a la próxima podemos meter al Mazatlán a la liguilla, nada más por el consenso político. ¿De qué chingados me estás hablando, Javier? Te ablandas más rápido que queso de Villa Ahumada. ¿De qué jodido consenso político me estás hablando cuando en esa comisión tuvieron integrantes de la 4T y no quisieron votar por la señora Piedra, sino hasta que se las impusieron en la terna? Tuvieron la oportunidad de meterla por la vía legítima y no quisieron hacerlo. Pero el resto de este análisis político es exclusivo para los miembros militantes de este canal. Perdón, no soy yo. Ellos son mis jefes. Ellos mandan. Ellos pagan. Ellos me mantienen. Disculpen. Ellos tienen los privilegios. Yo me entrego ante quien me dé dinero. Bueno, no cualquier persona, pero si son ustedes, mejor. ¿Ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la CNDH? El gobierno de Claudia Sheinbaum termina en donde empieza la gobernanza de Andrés Manuel. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Ya la despedida no la grabé en el set porque tal vez ustedes no se enteraron y yo también no tengo por qué estar yo ahí presumiendo mi vida, pero me dio influenza mientras estaba grabando el video. Me dio influenza los calzones por una institución. No mamen, tengo fiebre, güey. Tengo fiebre, no sé cómo es que estoy haciendo esto, ya noto en mi voz cómo me está cargando la verga. Chinga tu cola, ay, hijo de la... No mames, me voy a morir, definitivamente. Es el COVID-24, es más mortífero y te cancela en redes. Tal vez si lo revisan bien y lo vuelven a checar, como que voy perdiendo la voz conforme va pasando el video. Entonces, pues ya dije, o sea, ya cuando iba a grabar la despedida dije, no, ¿sabes qué? Ya no lo logro,
necesito ponerme una cobija encima y chingarme un jarabe o algo. Ay, Dios. Pero afortunadamente ahí voy, ya voy saliendo, creo. Y también, pues desgraciadamente por la influenza, pues todo se retrasó. No pude grabar, maldita sea. Pero miren, ahí vamos, estamos saliendo adelante. Muchas gracias por haber visto este análisis político. Yo sé que salió muy tarde en el mes, pero todavía viene más contenido antes de que se termine el año. De todas formas, de una vez les voy diciendo feliz año, feliz Navidad. Y gracias por haber compartido este año conmigo. Gracias por unirse como miembro de este canal. Gracias sobre todo porque ya ustedes me hicieron posible tomarme mi foto con la placa de los 100,000 suscriptores. Y ahora vamos por el 1,000,000 juntos, unidos. Y así. Ay, creo que no debo hablar tanto, mis pulmones no están como para eso, pero pásenla chido, espero que los muerda carro y los atropelle la influenza, no es cierto, no, cuídense, la verdad es que si está feo la influenza, no mames, güey, toso y siento mis pulmones, cabrón, o sea, toso y sé dónde están conectados los culeros, hijo de tu madre, bueno, pásenla chido.